Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir tratando toda la actualidad y este es el cuarto vídeo del día, en un día en el que hemos probado un formato diferente que muchos de vosotros me habíais pedido y por lo que he visto en los comentarios en los primeros vídeos ha gustado bastante, pero os pido por favor que me dejéis en los comentarios si os gusta más este formato más breve y más conciso de vídeos, habiendo más a lo largo del día como os he pedido anteriormente. Os recuerdo que en la descripción tenemos todos los temas que vamos a tratar y tenemos que arrancar por la conclusión de la entrevista que ha dado Fernando Alonso a GQ. Ya hemos hablado mucho al respecto sobre esta entrevista que había estado dando, os hemos traído los extractos que habían salido hasta ahora, pero ya ha podido salir la entrevista por completo en la revista y habla de cosas bastante interesantes. Sobre todo, Fernando Alonso deja claro cuál es su objetivo en Fórmula 1. Para empezar, dice que le está gustando mucho la última etapa, la segunda etapa que está teniendo en la categoría, porque hay toda una generación que no llegó a verle ganar, pero que están disfrutando y son los más fans de Fernando Alonso posibles. Entonces, su objetivo es conseguir ganar sobre todo por esa gente, además de por sí mismo, porque dice que le gustaría acabar su etapa en Fórmula 1 definitiva con alguna que otra victoria, pero dice sobre todo que por toda esa gente que le apoya pero nunca realmente le vio ganar, quiere conseguir mínimo una victoria y dice que al final el objetivo definitivo en la Fórmula 1 es intentar el tercer título. Este es el objetivo que lleva teniendo Fernando Alonso desde la temporada 2007, 2006 fue la última temporada que logró su título, pero es ese objetivo que se ha marcado entre ceja y ceja que veremos si lo acaba consiguiendo. Sobre todo es muy interesante esas palabras que nos dice sobre toda esa generación que no le ha visto ganar, pero que están aquí, que están incluso son parte de este canal. En muchas ocasiones muchos de vosotros no habéis visto ganar a lo mejor a Fernando Alonso, yo lo vi siendo también muy pequeño por supuesto, pero hay gente que ha nacido posterior a 2007 y que ahora está muy aficionada a la Fórmula 1 y que está viendo a Fernando Alonso intentando conseguir esa 33, por lo que si ya de por sí os decía ese tercer título no, es el objetivo que tiene Alonso desde ese año 2007, más aún por toda esa nueva generación que siguen luchando, siguen creyendo en el piloto asturiano y ni siquiera llegaron a verlo simplemente por lo que le han contado o por lo que han podido ver después, pero siempre viéndolo después no es igual. Así que las palabras que decía Fernando Alonso con respecto a esto es lo siguiente: ganar es la gasolina que necesita un deportista, sobre todo en términos en términos ahora de automotor, está diciendo por eso de la gasolina, pero bueno, ganar es la gasolina que necesita un deportista para seguir compitiendo. En su caso está siendo ese objetivo de ganar, ¿no? Pero bueno, y dice, y ahora la prioridad en la Fórmula 1 es conseguir ganar e intentar ese tercer título. Hay toda una generación entera que no me ha visto ganar y hay muchísima expectación, por lo que mi intención es darles esa alegría y eso significaría muchísimo. Ahí lo vemos como dice Alonso, y luego conseguir esa 33, pues también obviamente por mucho que sea el objetivo, por dárselo a toda esa gente que no lo ha visto ganar o por dárselo a la gente que le ha visto ganar y que lleva aún así todo este tiempo apoyándole, por supuesto también que obviamente él quiere conseguir esa victoria, porque por acabar con más victorias, por ratificar que desde luego todos estos años que no ha tenido coche ganador realmente se lo merecía. Por todo eso es por lo que quiere intentar conseguir. Ha hablado de algo bastante interesante también Alonso, que es el hecho de, bueno, entre ganar o divertirse, él prefiere ganar. Es decir, obviamente lo que dice es que quiere conducir un coche que sea divertido y que se divierta en Fórmula 1, pero que si tiene que dejar a un lado divertirse para conseguir las victorias, lo dejaría al lado, también dándonos a ver que, bueno, si tiene una victoria como la de Ocon en Hungría, que al final es una victoria sufrida porque hasta la última vuelta no sabes si vas a ganar, la victoria de Gasly en Alfa Tauri, por ejemplo, muchas victorias de este estilo que hayan sido ganadas por un piloto que no te podías llegar a esperar, pues la podría aceptar perfectamente Fernando para conseguir ganar. Nos vamos también, si quieres, a la de Singapur 2008 de Fernando, pues todas esas victorias de ese estilo. Además de todo esto, y ya finalizamos con esta parte del vídeo, habla acerca del momento de retirarse y de lo que le gustaría hacer cuando llegue ese momento, que habla de formar una familia, algo que no ha podido hacer en todos estos años porque ha estado muy centrado en la Fórmula 1
Y es complicado centrarte en Fórmula 1 y a la vez estar formando una familia. Hay pilotos que lo consiguen, por supuesto. Sebastián Vettel recientemente que se retiró, pero había formado una familia. Hay pilotos que tienen pareja, pero es complicado, no deja de ser complicado porque estás más de medio año fuera y cuando no estás fuera vuelves a casa, pero muchas veces tienes que ir al simulador, tienes que ir a la fábrica, es complicado. Es una vida muy metida, más incluso que muchos otros deportes, por lo que dice Alonso es: me gustaría formar una familia cuando me retire. Siempre lo he pensado desde que era pequeño. Se está alargando más mi carrera, eso es cierto, pero sigo creyendo que algún día llegará y tampoco me queda tanto. Que por cierto, ya lo último en este sentido, también hablando de ese momento de retirada, al retirarse de la Fórmula 1 lo que dice es: cuando acabe en la Fórmula 1 me encantaría volver al Dakar. Ganar en la Fórmula 1, haber ganado en la Resistencia y ganar también en los rallies sería completar el circuito de un piloto de carreras. Que eso es, en definitiva, seguro lo que le vamos a ver hacer. Yo lo tengo clarísimo que al Dakar va a acabar regresando. Vamos a pasar de tema y tenemos que trataros un tema que ha dado muchísimo de lo que hablar en las redes sociales en el día de hoy. Os tenemos que hablar acerca del equipo Alpha Tauri y algo que por supuesto ha recibido muchas críticas hoy porque se han anunciado más mejoras de Alpha Tauri para lo que queda de temporada, se ha anunciado el plan que tienen para el próximo año, que era algo que ya os habíamos comentado, y se ha comentado el hecho del por qué ha mejorado tanto Alpha Tauri, que sabemos que han pasado de ser el último equipo a estar ahora mismo cazando a Williams por ese séptimo puesto y, por ejemplo, en Brasil ser en ritmo de carrera más rápidos incluso que Mercedes. ¿Cómo han logrado esta mejoría? Pues todo esto viene desde el paquete que introdujeron en Singapur, que ya se comentó que iba a ser un paquete de mejoras con el cual se asemejarían mucho más a Red Bull, pero es que no es que se hayan asemejado, sino que, por ejemplo, las suspensiones que tienen son completamente idénticas. Entre eso, muchos otros componentes que introdujeron que o se parecen en exceso o son los mismos con respecto al equipo Red Bull, es lo que ha llevado a que hayan tenido tanta mejora desde el pasado fin de semana en el Gran Premio de Singapur. Les ha dado un paso adelante muy grande y este no va a ser el último paso que den hasta que finalice la temporada, porque ya se han comentado que va a haber más mejoras que van a llevar en el Gran Premio de Abu Dhabi, la última carrera de la temporada, que no tiene mucho sentido introducir mejoras ahí. Pero en el Gran Premio de Abu Dhabi, Alpha Tauri va a llevar ese paquete de actualizaciones con el cual se asemejarán un poco más a Red Bull, el cual está dirigido en conseguir recopilar datos para la próxima temporada, un 2024 donde van a ser aún más parecidos a Red Bull, según están comentando desde Italia. Esto es la información que tenemos y esto ha dado muchísimo de qué hablar sobre el hecho. Lo hemos tratado hoy en el canal además porque habían salido unas declaraciones de Günther Steiner comentando sobre el hecho de que Alpha Tauri no debería de existir, no debería existir un equipo B, sale muy beneficiado Red Bull y por supuesto ha habido mucha gente hablando sobre el hecho de si Red Bull se ve beneficiado o no. Nunca, por supuesto, vamos a saber con exactitud si se ven beneficiados o no, pero sí que es bastante extraño esto que estáis viendo aquí. Este es el gráfico de mejoras a lo largo del año. Y es que Alpha Tauri tiene una distancia de más de 30 mejoras, exactamente 33, sí, 33 mejoras más que el segundo equipo que más ha mejorado, que es Mercedes. Han mejorado muchísimo, han mejorado tanto su rendimiento, yo no lo creo. ¿Han probado cosas para prueba y error de Red Bull? No te puedo asegurar, pero todo el mundo sabemos que hay cosas que luego, desde el límite presupuestario sobre todo, los equipos intentan buscarse sus triquiñuelas para conseguir mejorar y conseguir gastar más de lo permitido sin que sea legalmente mal. Y ya os hemos comentado desde principio de temporada que Alpha Tauri había fichado a personal muy bueno, muy competente, para Alpha Tauri. Lo había fichado Red Bull para Alpha Tauri desde principios de año. Uno de las caras más visibles, Laurent Mekies. Laurent Mekies era segundo en Ferrari después de Vasseur y se va a ser el jefe del equipo la próxima temporada en sustitución de Franz Tost. O ya no nos vayamos a una cara tan visible, nos vamos a la aerodinámica. El que estaba siendo segundo de aerodinámica desde la llegada de Dan Fallows, porque era el primero de aerodinámica de Aston Martin, que no lo he comentado, se marcha a ser jefe de aerodinámica en el equipo Alpha Tauri para la próxima temporada cuando se acabe su tiempo de jardinería.
Es decir, en ese sentido son cosas extrañas que a veces ocurren. No me voy a meter en si seguro o no, porque nunca se va a poder saber, pero sí que da bastante que pensar. Y lo último a comentaros y cerramos con el vídeo, la Fórmula 1 se disculpa oficialmente a los residentes de Las Vegas. Ha habido muchísima controversia debido a que en Las Vegas primero ha habido muchísima construcción ahora para poder disputarse este gran premio, luego infraestructura la han modificado, como por ejemplo hay ciertos puentes que cruzan la avenida principal de Las Vegas que eran de cristal y que por esa avenida principal pasa la Fórmula 1. Entonces, primeramente la Fórmula 1 puso como muros, no muros, pero los tapó esos cristales para que no se pudiera ver el circuito, para que no pudieras ir a esos puentes y ver la carrera. Luego, lo mismo ocurrió con temas de hoteles, con temas de restaurantes y demás. Ha habido muchísima controversia y sobre todo los habitantes de Las Vegas, porque Las Vegas no es solo un destino turístico, por supuesto. La avenida principal por donde vamos a pasar, los casinos, los hoteles es un destino turístico, pero en Las Vegas hay muchísimo más y hay residentes. Pues por supuesto se habían quejado mucho. Ante esto, Greg Maffei, CEO de Liberty Media, que sabéis Liberty Media son los que tienen los derechos de la Fórmula 1, ha emitido unas disculpas oficiales. Que sus disculpas son las siguientes: quiero pedir disculpas a todos los residentes de Las Vegas y apreciamos que tengan su paciencia y su voluntad de tolerarnos. Vamos a traer algo así como 1,7 mil millones de dólares de ingresos al área, por lo que no es solo para los beneficios de los aficionados que quieran ver la carrera, refiriéndose a que también van a tener cierto beneficio económico gracias a un único fin de semana, pero bueno, independientemente tampoco puede llegar la Fórmula 1 y arrasar como lo ha hecho, que a mí sinceramente me parece muy criticable algunas cosas que han estado realizando que en muchos casos han rectificado, como es el hecho del aviso que le dieron a esos restaurantes de que tenían que tapar la vista al circuito, que eso ya os lo contamos aquí y al final han rectificado, como el hecho de esos puentes. Luego el tema de construcciones para realizar esa avenida, pues bueno, si se va a hacer la carrera, ahí sí que no queda otra, pero hay cosas muy criticables por parte de la Fórmula 1. De esta forma es como emiten esas disculpas desde Liberty Media. Eso ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Déjame en los comentarios, por favor, como te he estado diciendo durante todo el día, si te gusta más este formato de vídeo, que estamos haciéndolo más rápido, más breve, más conciso y más vídeos a lo largo del día. Si te gusta más, déjamelo en los comentarios para saberlo y para seguir realizándolo los próximos días. Habiendo llegado hasta este punto, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Dale un like al vídeo si te ha gustado para demostrar el apoyo al nuevo formato y suscríbete al canal para no perderte ninguno de los contenidos diarios que realizamos y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.